Estás escuchando. De finca en finca, pensando la gestión agroalimentaria veredal. De finca en finca, pensando la gestión agroalimentaria veredal. Saludos a los amigos y a las amigas del Cedral. Es un placer estar nuevamente acá conversando con ustedes en esta alternativa que nos permite la radio de conectarnos. Hoy estamos vamos a hacer el tercer programa de los 5 que les habíamos hablado. De un primer programa que recuerden, el de introducción, donde les contamos un poco de lo que pensábamos hacer, ¿cierto? Luego un segundo programa donde trabajamos el tema de la producción y la comercialización y su relación con el circuito corto agroalimentario. Y hoy estamos en el tercer programa y vamos a hablar sobre 2 conceptos que son muy importantes, y es el de la seguridad y la soberanía alimentaria en conexión con el circuito. Para eso me acompaña o está conmigo nuevamente la profesora Samara Mesa. Ella es profesora de la Universidad de Antioquia y estuvo en todo este proceso de co-construcción del circuito corto agroalimentario. Y bueno, saludar a Samara, ¿cómo está? Y hacerle la pregunta por qué significan estos 2 conceptos, qué deberíamos entender por seguridad y soberanía alimentaria. Tierra que ya no se mueve. Bueno, cordial saludo para quienes nos acompañan en este nuevo programa radial, para el profe Juanes también que acaba pues de hacer como la presentación. Es un placer acompañarlos nuevamente en este espacio. Soy Samara Mesa, que ya me conocen por otras oportunidades en las que los he acompañado, y en esta oportunidad quisiera que habláramos un poco o que profundizáramos un poco sobre 2 términos que recurrentemente creo que han escuchado, no solo en los programas radiales, sino también cuando hacemos alusión al proyecto de investigación que llevamos a cabo en la vereda del Cedral, y son soberanía y seguridad alimentaria. Creo que es importante que hablemos de estos porque esos fueron otros componentes que se priorizaron en el rastreo de la oferta o el soporte institucional que hicimos, tanto en el municipio de Ituango como en la vereda del Cedral, y es importante comprender cuáles son las características de cada uno y la importancia que tienen para un circuito corto de producción y comercialización agroalimentaria. Digamos que lo primero que me gustaría mencionar es que soberanía y seguridad alimentaria en este proyecto, y creo que también es la apuesta de los movimientos campesinos en el país, es sobre todo que se tenga en cuenta que son componentes o conceptos complementarios y no antagónicos, porque cada uno tiene características que de una manera articulada llevan a forjar precisamente esos intercambios más justos, esa producción mucho más limpia, entre otros elementos que creo que pueden ser útiles en este caso para un municipio como Ituango, pero que es importante también que comencemos a tener una perspectiva un poco más integral de ambos conceptos. Digamos que el término soberanía alimentaria surge aproximadamente a finales de los años 90 y está sobre todo muy relacionado con los movimientos sociales, porque el término soberanía alimentaria, digamos que tiene como un énfasis o se centra en que los territorios puedan producir sus propios alimentos y que no dependan tanto, por ejemplo, de las importaciones. Si se quiere que se tenga un poco más de autonomía en el proceso de producción, en el momento de elegir los alimentos que se van a producir, cómo se van a producir, y también teniendo en cuenta algunos elementos, por ejemplo, culturales, que son fundamentales para determinar qué se consume y de qué manera se consume, lo cual también dignifica la labor de producción en los territorios. Entonces, digamos que por eso ha estado mucho más relacionado con el movimiento campesino y con los movimientos sociales. Por el contrario, el término seguridad alimentaria, digamos que generalmente se ha asociado o es el que se ha asociado a los procesos gubernamentales o institucionales y está relacionado más con el hecho de producir en grandes cantidades, generalmente para generar beneficios económicos, ¿cierto? Pero no quiere decir
que digamos seguridad alimentaria por el hecho de que esté orientado o pensado en términos de producciones masivas, pues es un término que no esté ligado, por ejemplo, con algo básico que es el derecho humano a la alimentación, y esto también digamos que se relaciona con soberanía. Ambos conceptos están orientados al derecho humano a la alimentación y en ese sentido se tienen que pensar como términos complementarios, porque cuando estamos hablando de soberanía alimentaria estamos hablando de la posibilidad de tener autonomía para decidir qué vamos a cultivar, de qué manera lo vamos a cultivar, qué vamos a producir, qué vamos a transformar y qué necesitamos como comunidad o como territorio, cuáles son nuestras particularidades culturales también. Y como les mencionaba ahorita, entonces eso no solo promueve, digamos, una diversidad biocultural, sino también cierta autonomía territorial. Pero la seguridad alimentaria también propende por otros aspectos que son fundamentales en el ejercicio o en el sistema alimentario de la producción y la comercialización, y tiene que ver con el hecho de que haya disponibilidad de alimentos, que tengan acceso también a los alimentos, es decir, que haya posibilidades de acceder económica o físicamente a los alimentos, que haya disponibilidad quiere decir que tengamos diversidad de alimentos, para tener también procesos alimentarios y nutricionales mucho más equilibrados o mucho más diversificados. Entonces miren que son componentes que se pueden relacionar muy bien y articular muy bien, sobre todo si estamos hablando de procesos de cooperación o de coordinación como los que constituyen un circuito corto agroalimentario. Creo que es importante, ya que tenemos un poco de aproximación a los conceptos de soberanía y de seguridad alimentaria, enfatizar un poco en los objetivos que tiene este proyecto o que tuvo este proyecto a lo largo de su ejecución en la vereda del Cedral, y es precisamente la construcción de ese circuito corto de producción y comercialización agroalimentaria. Ese circuito corto de producción agroalimentaria, pues, y de comercialización también, debe tener una particularidad, y es que en lo posible debe ser un circuito que esté bajo un modelo que sea garante precisamente de la soberanía y la seguridad alimentaria para sus pobladores, en este caso para los y las habitantes del Cedral, de manera que se tengan como elementos que faciliten no solo la constitución de ese circuito, sino también su puesta en marcha y su sostenibilidad en el tiempo. Entonces, quisiera mencionarles algunos puntos que son como importantes en términos de considerar el circuito en el marco de la soberanía y la seguridad alimentaria, y que creo yo también se constituyen en posibilidades o en potencialidades mejor para pensar en este tipo de estrategias gestadas desde la comunidad y que eventualmente luego, que es lo deseable, se puedan articular con ese soporte institucional que identificamos, no solo en este proyecto, sino que creo que hay que hacer un esfuerzo por seguir evidenciando en cada una de las administraciones el soporte o la oferta que se constituye para fortalecer este tipo de iniciativas. En ese sentido, quisiera mencionarles algunos puntos. El primero es que un circuito corto de producción y comercialización agroalimentaria basado en un modelo garante de soberanía y seguridad alimentaria, lo primero es que favorece relaciones de proximidad mucho más transparentes. ¿A qué me refiero con relaciones mucho más transparentes? Pues que hay mayor concertación o cooperación entre los productores, pero también entre los distribuidores y los consumidores, porque sabemos que el circuito lo que quiere es precisamente acortar, si se quiere, ese proceso de producción y de comercialización donde hay tantos intermediarios o una tercerización muy amplia, por hacer relaciones mucho más próximas, y esas relaciones más próximas tienen que estar también mediadas por los procesos de transparencia entre quien produce, entre quien distribuye o comercializa y quien consume finalmente. Digamos que también otra pauta importante en términos de este circuito es que la gestión va a ser mucho más democrática en la medida en que los circuitos también tienden a pensar en términos de generar un soporte mucho más articulado, no solo de actores económicos, sino también actores institucionales y por supuesto actores sociales o comunitarios, como en el caso de la vereda del Cedral, que son quienes han constituido el mayor soporte social, comunitario y familiar, que es clave para que este circuito se pueda construir, pero también para que pueda marchar adecuadamente en el tiempo. Entonces eso hace que la gestión
distribución sea mucho más democrática. Otro tema importante es la protección del medio ambiente. Los circuitos cortos de producción y comercialización, en este caso agroalimentarios, también tienden porque todas las actividades que se desarrollan en el marco de ese sistema alimentario, me refiero a la producción, al transporte, al almacenamiento, etcétera, pues digamos que se realicen de forma armónica y respetuosa con el medio ambiente, utilizando productos más amigables, que sabemos que es un tránsito que se tiene que dar y que es un poco lento porque sabemos también los costos y las implicaciones que tiene este tránsito, pero es importante mencionarlo desde ya y que es otra característica o otra potencialidad de estos circuitos cortos. Otra, como les mencionaba ahorita con el tema de la soberanía alimentaria, es el respeto por la diversidad biocultural. Digamos que la posibilidad de tener un circuito que piense no solo en términos de seguridad alimentaria, o sea, de tener alimentos y de tener la posibilidad de acceder a ellos, también de pensar en las maneras en que vamos a producir y también en los alimentos que vamos a producir, pues también permite reconocer, cuidar y aprovechar los diversos saberes que se acumulan o que están acumulados en los pueblos y en las comunidades sobre producción, pero también sobre distribución y consumo de alimentos, lo cual digamos que comienza a mostrar una visión del circuito también mucho más amplia si se quiere. Otra es que promueve también o facilita un consumo mucho más solidario, sustentable y saludable, porque digamos que este tipo de experiencias o iniciativas como los circuitos hacen también o indirectamente llevan a que los consumidores pues comiencen a tener en cuenta o a conocer las consecuencias que tiene la producción en el medio ambiente. Y eso hace que si tenemos un circuito corto basado también en un sistema agroalimentario que tenga una producción mucho más limpia y que impacte en menor medida el medio ambiente, pues eso va a ser una potencialidad para que los consumidores, digamos, tengan también como un incentivo para poder comprar este tipo de productos, sino otros que tienen posiblemente otros tipos de desarrollo en el sistema alimentario. Es importante, creo que terminaría con y es que se dignifican también las diversas formas de trabajo que hay en el sistema. Se dignifican en términos, por supuesto, económicos, porque sabemos que la producción requiere ciertos insumos, ciertos materiales y ciertos gastos económicos, pero sabemos que en la comercialización en ocasiones hay un desnivel considerable, por lo que les contaba también ahorita en términos de la tercerización o de los intermediarios, que muchas veces terminan mostrando sistemas muy inequitativos o muy injustos económicamente. Pues digamos que los circuitos cortos de producción y comercialización también permiten dignificar esas formas de trabajo. Entonces da la posibilidad de que hayan precios mucho más estables y justos a lo largo de toda la cadena de producción, comercialización y consumo, y esto pues digamos que de manera directa o indirecta promueve condiciones laborales más dignas, con contratos si se quiere a más largo plazo, con personal encargado de ciertas actividades, no sé, una cadena si se quiere mucho más equilibrada en términos de todo el sistema alimentario y nutricional, que esto digamos que es clave y que es también un problema recurrente que encontramos en diversos municipios de Antioquia y por supuesto en Ituango no es la excepción. Yo dejaría hasta aquí y creo que es conveniente como para terminar que tengan en cuenta todo esto que les acabo de contar, porque digamos que también el circuito corto brinda como la posibilidad de generar procesos de coordinación, de articulación, de manera también mucho más horizontales. Y aquí pues también se pueden tratar o tramitar, sería la palabra adecuada, diversos problemas de interés común entre los actores que hacen parte de ese circuito. Entonces creo que también es una ventana de oportunidad para visorar trabajos colectivos, trabajos comunitarios que incluyan actores de otros ámbitos que inicialmente no se contemplaron por diversas razones, pero que vemos ahora que pueden ser una oportunidad o una potencialidad para materializar este tipo de iniciativas. Sama, muchas gracias. Digamos, esa cosa que nos cuentas nos ayuda mucho como para ubicar el tema y para entender un poco más cómo funcionaría eso en el marco del circuito. Pero yo también quisiera preguntarte, Sama,
qué es lo que tenemos en este momento en materia de oferta, ¿cierto? Sobre seguridad, sobre soberanía y seguridad alimentaria en Ituango, cuáles son esos proyectos, esas ofertas, esos programas a los que podemos acercarnos o con los que podemos interactuar en la idea de que se conviertan en una especie de soporte para el circuito. Una vez pudimos identificar la importancia de un circuito corto de producción y comercialización agroalimentaria en el marco de la seguridad y la soberanía alimentaria, es importante que hagamos como un zoom con esa pregunta que hace el profe Juanes también para identificar qué hay en Ituango en términos de ese componente de soberanía y seguridad alimentaria. ¿Qué soporte institucional hay en relación con este tema o qué oferta institucional mejor identificamos en relación con este tema? Pues en términos generales, para comenzar quisiera decir que a diferencia de otro tipo de ofertas, sobre todo las que están orientadas a la producción y la comercialización de alimentos, que son como las que mayor despliegue tienen en el municipio de Ituango, las que se asocian con este componente de soberanía y seguridad alimentaria, pues sin duda es mucho menor. Entonces eso es importante decirlo. Hay iniciativas institucionales, tanto institucionales como económicas, mucho menores que las que se contemplaron inicialmente o las que identificamos inicialmente con el componente de producción y con el componente de comercialización de alimentos. La mayoría de estas iniciativas, sobre todo las institucionales, están orientadas sobre todo a la construcción de huertas comunitarias y familiares, esto para el autoabastecimiento de alimentos de algunos productores y productoras del municipio. También encontramos, por ejemplo, el mejoramiento de restaurantes escolares, algunos proyectos productivos en términos también de garantizar que las personas tengan acceso y disponibilidad de alimentos a partir de la producción directa de sus alimentos, y también encontramos algunos que se orientan sobre todo al fomento de la calidad y la inocuidad de los alimentos, es decir, el manejo adecuado de los alimentos, tener los protocolos de seguridad y demás que requiere pues como toda la cadena de producción y posteriormente de comercialización y consumo. En ese sentido, esos son como los proyectos o la oferta que en mayor medida logramos identificar. Hay otra oferta que tiene que ver más con la entrega de bienes, que tiene que ver sobre todo con las dotaciones que hacen para el fomento de la salud y para la construcción de esas huertas familiares y comunitarias. Entonces hablamos, por ejemplo, entregas de insumos, entregas de materiales, entregas de semillas, para potenciar o para posibilitar la producción de ciertos alimentos, y estos pues digamos que son como si se quiere otra vertiente de la oferta que se enmarca en este componente. Y por último, digamos que otra oferta que identificamos en términos de la seguridad y la soberanía alimentaria, en menor medida, pero también identificamos algunas, tienen que ver con el desarrollo de capacidades locales para la promoción y la garantía del derecho a la salud, que si bien esta oferta está enfocada a la salud, y en salud pueden caber múltiples elementos, pues hay un tema fundamental que es la alimentación y la nutrición como un aspecto clave de la salud. Entonces digamos que allí hay proyectos que buscan también como fortalecer esas capacidades locales, sobre todo de las administraciones públicas, en este caso Ituango, para generar proyectos productivos o procesos de acompañamiento que tiendan o que se relacionen con la posibilidad de generar mejores condiciones para la producción y la comercialización de alimentos, y esto pues redunda en mejores posibilidades para el consumo y en mejoras para la salud, porque si tenemos disponibilidad y un consumo adecuado de los alimentos, pues esto hace también que las personas tengan una mejor calidad de vida. Es importante, aparte de esto que les menciono, tengan en cuenta que este es como el marco general que identificamos en el municipio de Ituango, pero es importante que tengamos en cuenta que se evidencia en la vereda del Cedral, porque recuerden que el proyecto enfatiza en este territorio ituanguino y es importante tener como las dos caras, como qué identificamos en Ituango y qué identificamos concretamente en el Cedral. Y para esto quisiera preguntarle al profe Juanes que nos profundice o nos cuente un poco en términos de soberanía y seguridad alimentaria qué se ha podido identificar en la vereda del Cedral. Gracias, Sama, por la pregunta y también por ese trabajo que hiciste en presentarnos como esos énfasis que tiene la oferta en materia de seguridad y soberanía alimentaria en el municipio de Ituango. Respecto a eso que nos decía, yo quería complementar un poco
que en lo que tiene que ver con la construcción de huertas y el abastecimiento o huertas para el abastecimiento alimentario, habría que rescatar el trabajo que hace la Agencia de Reincorporación, especialmente con este tipo de proyectos para poblaciones combatientes, y también el trabajo que hace la gerencia de Maná en el municipio para la promoción de este tipo de ofertas. Respecto a los restaurantes escolares, solo habría que decir que el trabajo tan importante que hace la alcaldía en lo que tiene que ver con la dotación de esos restaurantes escolares, el ejercicio de complemento que hace también la gerencia de Maná respecto a la soberanía o a la seguridad alimentaria de los niños, especialmente con Maná Infantil y con los centros de recuperación, y también el trabajo que se hace desde el programa de las pequeñas obras PEDET, que lo trabaja la Agencia de Reincorporación, que hacen un trabajo muy importante en el mejoramiento de la infraestructura dispuesta para los restaurantes escolares en diversas veredas. Respecto a lo que nombrabas como los proyectos productivos, tal vez destacar el trabajo que hace la Guarip y la alcaldía en la implementación de un proyecto de soberanía y seguridad alimentaria en diversas veredas. También otro proyecto que la alcaldía ejecuta con Maná, y que también hay otro proyecto que la Guarí tiene respecto a fomentar los cultivos de pancoger. Esto de alguna manera se conecta con eso que hablábamos en el programa, donde abordábamos la producción y la comercialización, sobre la importancia que tenían este tipo de proyectos que se ejecutan durante un tiempo específico con una población específica y con una oferta delimitada en las posibilidades de resolver algunos de los problemas. Finalmente, en lo que nos decías de dotación de huertas, solo habría que decir o señalar el trabajo que hace la Agencia de Reincorporación, de un lado con las empresas públicas de Medellín y el Programa Mundial de Alimentos, y del otro el trabajo de la misma Agencia de Reincorporación, en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria de los excombatientes. Ahora bien, cuando hablamos entonces de la oferta en la vereda del Cedral, pues en el tema de seguridad y soberanía alimentaria, el Cedral lamentablemente no cuenta con demasiada oferta, no hay muchas instituciones que puedan hacer presencia o que hagan presencia en la vereda y que trabajen el tema de seguridad alimentaria, pero como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues lo que hay es con lo que tenemos que comenzar a trabajar, ¿cierto? Y en eso, digamos, gracias a la gestión de algunos líderes de la comunidad, la pastoral social visita la vereda para asesorar a la familia sobre lo que pueden cultivar en las huertas, ¿cierto? Y se concentra mucho en lo que tiene que ver con la diversificación en espacios pequeños y sobre los nutrientes de los alimentos que consumen, un poco como, bueno, que el espacio que tenemos, cómo podemos aprovecharlo al máximo, y cómo aprovechar eso tiene que ver realmente con la diversificación de lo que cultivamos en función de los nutrientes. También hace presencia la Guarip, ¿cierto? Con un proyecto de huertas familiares que acompaña a algunas familias de la vereda. Nos dijeron que asesoran a las familias sobre los cultivos de pancoger y entregan algunos insumos para el montaje de huertas. Digamos, este tipo de iniciativas puede ayudar creemos nosotros, a mejorar la calidad en la alimentación y por lo tanto la salud de los miembros de la familia. También muestra la importancia que tienen los líderes comunitarios para que lleguen a la vereda algunas instituciones con su oferta. Recuerden, lo hemos dicho ya muchas veces, son nuestras capacidades organizativas, son las capacidades de nuestras familias, todo eso son el soporte base que nos permite acceder a otras instituciones, a otra oferta. Entonces, digamos, eso es lo que hay, solo están o pudimos identificar esas dos instituciones, Pastoral Social de un lado y del otro la Guarip, que hagan presencia en el municipio. En la vereda.
seguramente algo debe haber de manada y todo esto, pero bueno, digamos, no está muy presente en los actores y en los campesinos respecto a su presencia en el Cedral. Bueno, en términos de la oferta o del soporte institucional que hemos identificado o que les hemos compartido a ustedes a partir del rastreo y el proceso también de recolección de información que hemos tenido en la ejecución de este proyecto en la vereda del Cedral, es importante o siempre hemos intentado tener como un espacio de recomendaciones, si se quiere, para la gestión de esa oferta. Es decir, bueno, sabemos o ya identificamos la oferta, que es un proceso, como dije anteriormente, que no es estático, que se tiene que seguir nutriendo o robusteciendo. Tenemos que seguir identificando ofertas porque puede que por el alcance que nosotros tuvimos en el proyecto, algunas no las alcanzamos a identificar. Además, porque no pudimos ir hasta el municipio por algunos temas pues, que ya hemos mencionado. Entonces es importante que tengamos en cuenta sobre todo estas recomendaciones, pero que consideremos siempre que es importante seguir profundizando o ahondando en esa oferta para conocer las diversas iniciativas que tiene la administración pública, pero también algunos actores económicos con presencia en el municipio. Creo que las recomendaciones no son muy distintas a las que les hacía en términos de producción y comercialización cuando les hablaba en otra oportunidad, en otro programa radial que los acompañé sobre la gestión en términos de la oferta en producción y comercialización. Creo que la gestión es independientemente del componente de oferta que hayamos identificado, sea producción y comercialización, sea seguridad o sea soberanía alimentaria. Creo que lo que tienen o más que tener deben considerar en términos de gestionar es por un lado identificar la oferta, conocerla muy bien, saber quiénes son esos actores que entregan esa oferta en el municipio o que se encargan de esa oferta en el municipio. Avisorar posibles articulaciones, entonces mirar de qué manera podemos articularnos con algunos actores para poder potenciar o posibilitar esa materialización de la oferta, sean actores económicos, otros actores sociales, que eso es fundamental, seguir fortaleciendo ese tejido sociocomunitario que tienen no solo en el Cedral, sino en general en el municipio de Ituango, y propiciar trabajos articulados, colaborativos, para generar, no sé, que esa oferta sea mucho más gestionada, pero también mucho más diversificada en términos de los actores que la reciben, porque también a veces tenemos como ciertos nichos y la oferta tiende a concentrarse en algunas poblaciones. Entonces es importante que esta oferta se diversifique en términos poblacionales y llegue a diversos territorios ituanguinos o a todo el territorio ituanguino, pero también que tengan diversas posibilidades, digamos, todos los pobladores y pobladoras del territorio. Entonces esta es como otra recomendación que hacemos a partir del conocimiento que ustedes también nos han ayudado a construir, porque esto ha sido una co-construcción en todo el tiempo de ejecución del proyecto. Sus conocimientos han sido claves para poder identificar y comprender mejor la orientación de esta oferta. Entonces es importante conocerla, gestionar esos trabajos articulados y mirar las posibilidades, teniendo en cuenta también como los recursos y las potencialidades que tenemos nosotros como campesinos y campesinas, mirar de qué manera podemos sacar provecho o podemos también mirar cómo articulamos esfuerzos, porque la administración tampoco tiene todos los recursos. A veces no tienen un recurso que es básico, que tiene que ver con el conocimiento del territorio y con el conocimiento de la producción de algunos alimentos, y eso lo tienen o lo han desarrollado los productores y las productoras del municipio de Ituango. Entonces es importante también identificar esas potencialidades que tenemos y mirar de qué manera entonces generamos trabajos más articulados. Estas son como unas recomendaciones muy generales que, como les mencionaba previamente, creo que se deben considerar en cualquier componente que estemos aludiendo de la oferta, no exclusivamente en seguridad o soberanía alimentaria, sino también en producción y en comercialización de alimentos. Pero creo que sí es importante que tengamos esto en cuenta, porque esto nos va a permitir no solo propiciar iniciativas a nivel ya, si se quiere, un poco más territorial en el municipio, me refiero ya en un corregimiento o en una vereda, sino también generar trabajos como mucho más integrales a nivel municipal, que es clave para potenciar el soporte tanto institucional como sociocomunitario que tiene un municipio
como Ituango. Bueno, yo creo que esas pautas son sobre todo en términos territoriales para el municipio de Ituango, pero sería conveniente también como enfatizar en el territorio que hemos venido acompañando, que es la vereda del Cedral, para identificar a partir de sus particularidades, de los conocimientos que han compartido con nosotros, cuáles pueden ser esas recomendaciones o esas pautas a tener en cuenta en la posible gestión de ese circuito corto de producción y comercialización a partir de la oferta o el soporte institucional en soberanía y seguridad alimentaria. Entonces, para esto le quisiera preguntar al profe Juanes cuáles pueden ser esas recomendaciones que le podríamos dar a los habitantes y a las habitantes del Cedral en términos de la soberanía y la seguridad alimentaria, de la oferta que identificamos específicamente. Gracias, Sama. No, mira, yo creo que por lo pronto podríamos decir que hay tres cosas que podrían ser importantes, ¿cierto? La primera es evitar que lo que ya está en la vereda salga, ¿cierto? Podría ser buena idea decirle a los de la pastoral y a los de la Guarí que sigan visitando a las familias. También podríamos preguntar si pueden crear más cupos para las nuevas familias, es decir, como una especie de segundas fases de esos procesos. En la comunidad podemos pasarnos la información que nos deja o que deja la pastoral y la Guarip, que las familias que ya fueron o que hicieron parte de esos procesos puedan replicar y puedan contarle a sus vecinos y a los interesados sobre lo que aprendieron y la información que se les entregó. Para esto puede ser útil comenzar a identificar si se puede, pues identificar y si se puede preparar los terrenos que se dispondrán para las huertas en caso de que la UARI o la pastoral puedan hacer segundas fases o un nuevo trabajo con las familias que están interesadas. Mostrar en algún grado o algún grado de preparación, digamos, mostrar preparación ayuda a la gestión. Recuerden lo de lo que hablábamos de la importancia de disponer, que el circuito es como de alguna manera un CASE, ¿cierto? Como una cuota inicial para pedir, para gestionar o para conectarnos con las instituciones. Entonces, disponer de los predios, en el caso de las familias que estén interesados para las huertas, hacer un listado de aquellas familias, ¿cierto? Eso podría ayudar bastante en términos de insistirle a los que nos visitan en el Cedral que no se vayan, que sigan trabajando con la gente del Cedral y digamos que esa petición está fundada en un ejercicio de identificación de huertas, de familias, de potenciales usuarios o potenciales participantes de esos programas. El segundo elemento, este era el primero, el segundo elemento es cualificar la oferta existente, intentando fortalecer pues como las propuestas de intervención o lo que hacen, ¿cierto? Durante el tiempo que estuvimos recorriendo la vereda y visitando las fincas, muchas mujeres nos contaban de las capacitaciones en las que se les enseñaban diferentes recetas que se pueden hacer, digamos, con diferentes cultivos y también hablaban digamos, de algunos productos sobre los que les informaron y que podían ser muy útiles ahora o en este momento para iniciar el cultivo. Era habitual escuchar sobre conservas, sobre limonadas, sobre dulces, sobre hervidos, ¿cierto? Y parece que también informar a estas organizaciones que hacen presencia sobre eso, que ustedes que ya conocen, sobre esas cosas que ustedes ya manejan, pueden ayudarlos a ellos a fortalecer su oferta, ¿cierto? Por lo general, cuando estas instituciones van a las veredas, van con ya un plan montado, con una cosa súper montada en términos de qué van a cultivar, todo eso, pero ustedes con su conocimiento pueden enriquecer ese trabajo que ellos hacen y tratar de integrar según su experiencia nuevos productos que les hayan ayudado y todo eso, y que ellos puedan también cualificar. Al revisar la oferta y las capacidades, especialmente la de las cedraleñas,
sobre este tema, dos cosas pueden hacerse, ¿cierto? La primera es buscar que las instituciones presentes, las instituciones que hacen presencia complementen su oferta en este tipo de contenidos. Es importante recordar que no siempre lo que llevan a la vereda es lo único que saben hacer. Si se les pide como comunidad que integren este tipo de cosas, es decir, esto que les estaba diciendo de sus conocimientos, es posible que lo hagan, ¿cierto? Y si no lo hacen, pues queda la satisfacción de por lo menos haberlo intentado, ¿cierto? Y no se pierde nada con preguntar y mirar qué tipo de adecuaciones podrían hacerse a sus procesos de intervención. Y la segunda, juntar lo que ya se sabe y buscar la forma de pasarlo a otras personas, ¿cierto? Lo que dijimos. Buscar ampliar eso, ¿cierto? Ampliarlo. Los grupos de trabajo de la Junta podrían ser muy útiles en términos de que lo que ya conocemos, sobre lo que ya nos hemos informado y sobre la experiencia, eso se pueda compartir con la comunidad. Ustedes son también profesores y profesoras porque aprenden muchas cosas en esos procesos, pero también de su vida diaria. Entonces es muy útil que eso que aprenden de la oferta pueda ser replicado en términos de sus capacidades organizativas también de difusión. Y muy importante, una cosa que Sama decía al principio y creo que es clave, es que este tipo de iniciativas, ¿cierto? Este tipo el trabajo en términos de seguridad y soberanía alimentaria tiene unos impactos económicos, un impacto en términos de la economía del hogar. Creo que es muy importante tratar de comprar lo menos posible, ¿cierto? Y obtener esos productos de las huertas. Creo que eso podría ayudarnos mucho, no solamente en términos de variar nuestra dieta y todo esto, complementar y fortalecer el tema de los nutrientes, sino también este asunto de apoyar la economía del hogar. Esto podría ser bastante útil. De las cosas quemadas, lo que yo vengo buscando es tierra. Bueno, antes de terminar este programa, les tenemos una sorpresa que Sebastián Quintero ha gestionado y es la posibilidad de escuchar a unas amigas y amigos campesinos del municipio de San Vicente en el oriente antioqueño que nos van a contar sobre su experiencia en el montaje y la producción de una huerta casera y los beneficios que eso ha tenido para sus familias y para sus veredas. De manera que no solo hemos ido de finca a finca en el Cedral, sino que también estamos intercambiando de vereda a vereda, de campesina a campesina, de campesino a campesino, de región a región, intercambiando experiencias que puedan fortalecer el trabajo que ya se está haciendo en el Cedral. Vamos a escuchar a Joana Rivera, ella es del municipio de San Vicente en el oriente del departamento, específicamente la vereda Corrientes, que nos va a hablar de cómo ella en su casa trabaja la huerta y la importancia que tiene esa huerta para la seguridad y la soberanía alimentaria de ella y su familia. Tierra, tan solo tierra. Mi nombre es Joana Rivera, soy de la vereda Corrientes, municipio de San Vicente, localizado en el oriente antioqueño. Quiero mandar un saludo muy especial a las campesinas, campesinos, jóvenes, niñas y niños y a la comunidad en general de la vereda El Cedral del municipio de Ituango. Soy hija, nieta y descendiente de campesinos y el día de hoy quiero compartir y resaltar al lado de ustedes un elemento muy importante que hace parte de la vida campesina y es la huerta. La huerta es ese espacio que está localizado al lado de la casa, que está localizado al lado de los cultivos tradicionales que componen nuestra parcela productiva, que puede estar localizado al lado del gallinero. En fin, es un espacio determinado por la familia campesina. Generalmente esta huerta está compuesta de plantas alimenticias, vegetales, tubérculos, de plantas aromáticas
de plantas medicinales. También tenemos árboles frutales, que todos ellos hacen parte de nuestra dieta alimentaria. Este espacio determina nuestra alimentación y hoy quiero resaltar la importancia de ella en nuestra vida. Este espacio tiene plantas, tiene semillas, tiene conservación de especies que fueron heredadas por nuestros ancestros, por nuestros padres, abuelos, abuelas. Este espacio tiene conocimientos. Allí en este espacio encontramos las recetas alimenticias, las recetas tradicionales de nuestros campesinos y nuestras campesinas. Quiero resaltar también que de este espacio tomamos los alimentos para nuestros hijos y nuestras hijas. Este espacio también nos brinda alimento para compartir con el vecino, con la vecina, con la comunidad. Quiero resaltar que este espacio nos permite a los campesinos, a las campesinas, tener un cierto grado de autonomía sobre el alimento que consumimos, que nos permite poder producir y mantener nuestras especies, lo que nos permite no obligarnos a comprar, a acceder o a buscar alimento en estas empresas que están fuera de nuestro territorio. Estas huertas están cargadas también de ese conocimiento que heredamos y que tenemos la obligación de llevar a nuestras nuevas generaciones. La invitación del día de hoy es reconocer esos espacios, reconocer el valor que tiene la huerta como espacio de seguridad alimentaria, como espacio de vida, como espacio de alimento. Seguirlo conservando, seguirlo multiplicando, mantenerlo en nuestras parcelas y así lograr una autonomía alimentaria para nuestras familias y para nuestra comunidad. Desde esta vereda, desde este municipio, les mandamos un abrazo solidario y esperamos compartir con ustedes experiencias de vida, experiencias campesinas que nos ayuden a fortalecer nuestras formas y nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Vamos a escuchar ahora a Cristian Marín. Cristian también es del municipio de San Vicente y Cristian vive en la vereda La Compañía Abajo. Y Cristian nos va a hablar también de las huertas y la forma en que ellos operan esa huerta en su vereda. Mi nombre es Cristian Marín, vivo en la vereda La Compañía Abajo del municipio de San Vicente, en el oriente antioqueño. Es un municipio de clima frío, 17 grados es la temperatura promedio, lo que hace que en la vereda donde vivo se dé muy bien el aguacate Hass, sobre todo, es la variedad que más se cultiva. Y también se cultivan otras variedades como papelillo, rin, colibrín y choqué en menor cantidad. Es el cultivo al que más se le hace fuerza en este momento. Hay varias hectáreas sembradas en la vereda en la que vivo. Mi papá trabaja en una de esas huertas, que son aproximadamente 10 hectáreas sembradas con aguacate. También se cultivan otras cosas como frijol y papa, también en monocultivo y a gran escala. En mi casa tenemos una huerta en la que tenemos algunas plantas aromáticas como perejil, cidrón, limoncillo, menta, hierbabuena, manzanilla, toronjil. Y también tenemos algunas para ensalada como repollo, remolacha, lechuga, rúgula, tomate. Y también tenemos algunas para hacer sopas como brócoli, coliflor, arveja. Esta huerta contribuye a nuestra soberanía alimentaria en la medida que no dependemos de dinero en ocasiones para hacer un plato de comida. Entonces podemos hacer todo un almuerzo con lo que tenemos en la huerta o un desayuno, o también podemos contar con las plantas aromáticas para algunas dolencias. También podemos mantener nuestras propias semillas
que son más resistentes a las plagas de la región y no necesitan de agroquímicos para subsistir. El cultivo propiamente de la huerta casera propiciamos que sea limpio, que no tenga agroquímicos para que sea incluso más saludable para nosotros. Muchas gracias, Cristian. Bueno, finalmente vamos a escuchar a Consuelo Marín, también de San Vicente, y ella es también de la vereda La Compañía y nos va a hablar de la forma en que en este momento ella está montando la huerta y los beneficios que esa huerta ha tenido no solo para ella y su familia, sino también para su vereda. Saludos, mi nombre es Consuelo Marín, vivo en la vereda La Compañía del municipio de San Vicente Ferrer, Antioquia. Vengo de familia campesina, sin embargo me crié en pueblos y ciudades de Colombia y hace apenas 3 años regresé a vivir al campo. Y desde que llegué me dediqué a montar la huerta casera, pues ha sido muy importante para la nutrición, la mía y la de mi familia, y porque quería y quiero y he tratado de tener alimentos de producción limpia para mi consumo y el de mis seres cercanos. Entonces es una huerta casera que no se trabaja con agroquímicos de ninguna clase y se trabaja en perspectiva además de ir adquiriendo un pequeño banco de semillas. Estoy tratando de ir mejorando, ir organizando las semillas porque nosotros nos hemos tenido que proveer pues de compra de plántulas, pero hemos tratado de obtener semillas, de lo cual, por ejemplo, ya no tenemos que traer plántulas de la cebolla puerro, porque ya puedo producir y he logrado sacarle semillas y limpiarla. Ya voy como por la 4ª generación de ese tipo de cebolla, del tomatico verde mexicano también. Nos fue muy bien con él y no hemos tenido que volver a comprar ese tomate. Y bueno, nuestra huerta ha tenido, por ejemplo, son como 24 variedades de lechugas. Nosotros hemos llegado a tener 16 variedades ahí en la huerta. Entonces hemos tenido, además de la lechuga, la cebolla puerro, las cebollas, el pimentón, el brócoli, la coliflor, la auyama, el cilantro, el cimarrón que es muy propio de zonas calientes. Lo intenté muchas veces y este año por fin logré, pero ese sí no pude con semilla, me tuve que traer unas plantitas del Valle del Cauca y logré hacerlas prender en esta zona en las condiciones adecuadas. Cilantro siempre tenemos y la huerta también debe proveer algunos de los elementos para la fumigación, para el control de plagas. Entonces los ajíes son muy importantes para eso, variedad de ajíes. A la casa que llegué, pues ya tenía una buena siembra de plantas medicinales y lo que yo hago hoy en día es procurar mantener y cuidar de esas plantas porque hay algunas que no son de siembra, nacen, que la gente las llama malezas, pero en realidad son las buenesas. Procuro no deshiervar cuando limpio prados y eso, no acabar con todas ellas y dejar algunas, entonces como el llantén o como la hierba mora que crecen por ahí o como el caracucho, esas procuro no deshiervarlas todas porque las necesitamos, pero además pues cuidamos esa huerta de plantas medicinales. Tenemos el cidrón, el pronto alivio, la ortiga, que la estoy usando además para nutrir a las gallinas. A veces les hago bebida de ortiga y en vez de agua les pongo de agua con limón, que es lo que suelo ponerles, les mantengo agüita de ortiga para mantenerlas con buenos niveles de hierro.
El limoncillo, la manzanilla, la caléndula, la compartimos entre vecinos, la usamos mucho, llantén y caléndula para sanar heridas, la usamos bastante en la zona. La hierbamora le sana las heridas a una de las vecinas que se le rajan las manos con el uso del jabón. Las bolitas de la hierbamora le sanan sus manos. Básicamente eso ha sido, y lo que pasó fue muy interesante con la huerta, fue que cuando yo llegué, pues los vecinos no tenían huerta, no le dedicaban como tiempo a su huerta casera, pero se fueron animando. Nosotros, mis amigos y yo, ofrecimos traer plántulas, entonces se fueron animando y ya hoy todas las casas tienen su pequeña huerta en el vecindario. Y entre las cosas importantes ha sido que uno de nuestros vecinos tuvo un problema de salud serio con caída del nivel de plaquetas y era un asunto de mucho riesgo para su salud, y pues con el CISBEN la atención para ese tipo de casos es lenta, un examen cada 3 o 4 meses. Entonces inmediatamente empezamos a darle jugos y bebidas de plantas verdes y de todo aquello que tuviera hierro, y el brócoli fue uno de los que ayudó mucho para sostenerlo. Entonces ahí se demuestra la importancia de la huerta para nuestra salud, tanto en lo que comemos como en los medicamentos caseros que podemos rápidamente acceder, para ayudarle a nuestras familias. Bueno, esa ha sido más o menos nuestra experiencia de la huerta. Hoy en día todos tenemos huerta, y otra variación que resultó muy interesante es que cuando yo llegué a la vereda era muy alto el consumo de gaseosas. En mi casa no se consumen hace muchos años las gaseosas, y empecé a promover el consumo de bebidas, una bebida de sidrón con limón, hecha en agua panela y luego mezclada con bastante agua hervida y puesta a enfriar, y empezaron a hacerse famosas las bebidas para la sed, o la naranja mezclada con cualquiera de las mentas, y queda una bebida exquisita para la sed y además muy sana. Esa ha sido pues nuestra experiencia en el vecindario con la huerta casera. Bueno, y para terminar estas muy valiosas experiencias de los y las campesinas de San Vicente, tenemos nuevamente a doña Joana, que nos va a hablar del cuidado de su huerta, de cómo lo hace. Adelante, doña Joana. Ya habíamos tenido un primer encuentro, una primera aproximación, y en esta segunda oportunidad yo quiero reflexionar con ustedes un tema que me parece muy importante para el manejo de nuestros sistemas productivos, para el manejo de nuestras huertas y todas las especies que componen estas huertas para la seguridad alimentaria. El tema está alrededor de la producción limpia. La producción limpia como una opción, como su nombre lo dice, de poder producir productos libres de sustancias químicas. Esas sustancias que en los últimos 40 años hemos intensificado el uso y la frecuencia al interior de nuestra huerta. Pero la opción de la producción limpia la colocamos sobre la mesa porque es importante garantizar que nuestras familias, que nuestros niños, nuestras niñas se estén alimentando de productos limpios para cuidar la salud y evitar enfermedades. Esa producción limpia y ese manejo implica una serie de procedimientos al interior de la finca, al interior del cultivo, que están relacionados con el uso de elementos que están presentes en nuestro entorno. Entonces, para el suelo tenemos preparados orgánicos para mejorar la salud del suelo, para mejorar la porosidad, para aumentar la presencia de microorganismos benéficos y que controlan plagas del suelo. Asimismo, la planta se va a nutrir, se va a alimentar mejor
y va a tener mayor capacidad de resistencia para esas plagas y enfermedades que encontramos en el aire y que afectan diferentes partes de nuestros cultivos, las flores, las hojas, los frutos, los tallos. En fin, también hay biopreparados para controlar entonces estos insectos y estas enfermedades y que se pueden preparar con elementos, insumos, plantas que encontramos en el territorio. La producción limpia también implica saber qué cultivos asociamos, cómo asociamos 2, 3 especies, que ellas cumplan una función de repelencia con plagas y enfermedades. ¿A qué va dirigida esta producción limpia? A lo que les decía, garantizar una alimentación sana para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia, nuestros vecinos y los consumidores que constantemente consumen nuestros productos de nuestra región, los productos de nuestra finca, de nuestra parcela. Entonces la invitación hoy es a reflexionar alrededor de la producción limpia, de mirar cómo implementamos esas prácticas para el manejo de nuestras huertas y así garantizar una alimentación sana para nuestras familias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron o nos escucharon mejor en este nuevo programa radial. Quiero para terminar reiterarles la importancia de estos dos componentes, que los tengamos siempre en cuenta, esto de soberanía y seguridad alimentaria, en el marco por supuesto de lo que constituye, de la importancia que tiene ese circuito corto de producción y comercialización agroalimentaria para la vereda del Cedral. Les envío un fuerte abrazo y nos encontramos en otra oportunidad. Bueno amigos, también me despido. Gracias por su atención. Espero que estén bien, que lo que no está tan bien vaya mejorando y ojalá algún momento podamos vernos de nuevo cara a cara. Hasta luego. Esta serie radial se realiza gracias a la financiación de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia en su convocatoria de Innovación Social 2018, así como del Instituto de Estudios Políticos y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la misma universidad. Contó con el apoyo de la Junta de Acción Comunal y de las distintas organizaciones sociales de la vereda El Cedral. Estabas escuchando de Finca en Finca pensando la gestión agroalimentaria veredal. No te pierdas nuestros próximos capítulos. Si quieres participar en nuestro programa radial, no olvides enviarnos tus comentarios al número 321-245-6107. 321-245-6107. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias nuevamente al número 321-245-6107. Viento en la sierra. Finca en Finca pensando la gestión agroalimentaria veredal.